mis queridos oyentes que son más puntuales que yo. ¿Cómo están? Muy buenas tardes, los saludo con gusto y un poco agitada. Esto de negar las cosas no me funciona muy bien porque se va a notar. Estoy agitada porque vengo corriendo, así, como diría una canción, vengo deprisa y corriendo porque me oprime el corsé. Los saludo con especial alegría. Bueno, todos los jueves hay una especial alegría porque compartir con ustedes, saberlos allí con sus oídos y su mente abiertas, para mí es un honor. Y gracias a ustedes es que existe Cuatro Dedos de Frente. Bueno, hoy es jueves 20 de septiembre, me voy a saltar las efemérides porque ya me estoy comiendo el tiempo y me voy a ir directamente al tópico atípico porque nos espera un programa, nada más para que vayan tomando nota, lleno de color. Ya verán. ¿Puedes preguntar aquí ahora? Claro. Tópico atípico. Datos curiosos, siempre diferentes. ¿Qué tópico atípico traemos esta tarde? Fíjense, voy a tocar dos temas porque tendría que tocar en realidad 10. Es que hoy es una gama de temas, pero me voy a centrar en la literatura científica y en un dato curioso sobre la televisión. ¿Qué dijiste, Monet? Sí, dije literatura científica. Fíjense, en los primeros tiempos la literatura científica encontraba su lugar en cartas, libros u otros escritos producidos y publicados por científicos cuyo propósito era el de compartir su investigación. Les voy a dar ejemplos de la literatura científica. Los habitantes de Babilonia registraron importantes eventos astronómicos como los eclipses lunares, por ejemplo, en lápidas de barro en tiempos tan lejanos como el siglo VI a.C. O por ejemplo el científico persa Al-Hazen, que escribió a mano un tratado de 7 volúmenes sobre sus experimentos en el campo de la óptica mientras estaba bajo arresto domiciliario en el Cairo, en Egipto obviamente, entre el año 1011 y el 1021 después de Cristo. Así que eso ya es literatura científica, donde se va dejando huella de todos estos acontecimientos relacionados con la ciencia. Actualmente, aunque los científicos todavía publican libros y cartas, la mayoría de la literatura científica sigue siendo publicada en artículos de revistas. Tomen esa nota porque hoy vamos a romper ese esquema. Una práctica que, por cierto, comenzó a mediados de 1600. En marzo de 1665, la Royal Society de Londres empezó a publicar la serie Philosophical Transactions of the Royal Society of London. Suena muy curioso porque dice uno, bueno, de la Real Sociedad. Bueno, sí, incluía una descripción de eventos, obviamente, que ocurrían en las reuniones semanales de la sociedad, pero ¿saben qué? Tuvieron a bien innovar e incluir los resultados de las investigaciones científicas que se realizaban fuera de las reuniones de dicha sociedad, donde participaban sus miembros. Los científicos y el público en general podían consultar esta publicación, por lo que esta ayudó a establecer un archivo de la investigación científica. Qué lindo, ¿no? Sí. Ir sentando esos precedentes. Claro. Y por último, déjenme darles un dato que van a decir, ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? Mucho, porque las dos son ciencia. La palabra televisión, sí, estamos en radio, pero déjenme contarles de dónde viene la palabra televisión. Proviene de la composición de la palabra griega tele, obviamente, distancia, y del latín viso, visión. Por lo que el término televisión hace referencia a los aspectos de transmisión y programación de estos equipos. ¿Cuándo creen que se utilizó por primera vez este término? En el año 1900, en el Congreso Internacional de Electricidad en París, y lo utilizó Konstantin Persky. No obstante, en el español y sus variantes se le puede conocer, pues como todos lo conocemos, como TV, televisión, transmisión, o tele, que decimos de manera muy coloquial. Bueno, eso también está citado en la página del libro del que hoy vamos a hablar. Pero es que no vamos a hablar de un libro, no vamos a hablar de una persona, vamos a hablar de talentos, vamos a hablar de genialidad, vamos a hablar de combinaciones y de colores. Así que para ello nos vamos directo, con mucho gusto. ¿Qué pasa, amigo? Conozcamos a alguien verdaderamente interesante. Soy Carlos Chimal, novelista interesado en la comprensión pública de la ciencia. Estudié química por el interés en el conocimiento. Al mismo tiempo me inscribí en la carrera de letras. Uy, qué música.
Yo si no menciono a Miguel, que está en controles, no puedo culminar este programa, porque sin él no sería posible. Hacemos un gran equipo, aunque a veces no me quiere tanto. Dice que nunca. Bueno, yo sí lo quiero, entonces lo quiero por los dos. Bueno, ustedes, queridas oyentes, quisiera primero que todo, ya escucharon quién está en el programa, pero a mí me gustaría que se imaginaran que meten en un vaso de licuadora 2 cucharadas de historia, 30 gotas de ciencia, un vaso de literatura, 3 onzas de poesía, una pizca de deportes y esencia, como la que ponemos así de vainilla, de periodismo. ¿Qué resulta de todo ello? Van a decir, bueno, pero que no se me antoja nada. Pues sí, se les va a antojar. Se les va a antojar porque hoy es una persona la que se arroja de ese vaso. Es una persona que para mí no tiene ni idea cómo me honra, no solo por ser mexicana, claro, no tal calce, sino por acercarnos al mundo, podría decir de la ciencia, pero también de la literatura, pero también de la historia y de la misma poesía y hasta del deporte. Y vamos a saber por qué. Él es Carlos Chimal, nacido en Ciudad de México en 1954, y como lo escucharon en el audio, efectuó estudios de química, fíjense qué combinación, y letras hispánicas en la mismísima Universidad Nacional Autónoma de México, en principios del año 70. En el año 74, el mejor año del mundo, ganó la beca de la literatura de Limba bajo la tutoría de Augusto Monterroso. Imagínense, de Tito Monterroso, de este escritor de prosa corta, hondureño, que por supuesto pues también se le considera mexicano porque lo tuvimos residiendo en México. Se nacionalizó y nada más y nada menos que lo tuvo de maestro. Carlos fue corresponsal de Radio 1000, bueno, les voy a decir rápidamente, de radio en las selecciones de Portugal e Italia. Hizo crónica literario deportiva en los mundiales de España 82, Estados Unidos 94 y Francia 98. O sea, vayan calculando nada más de qué estamos hablando, de qué riqueza, de qué acervo de experiencias. Y además es químico. Podría seguir y seguir, como siempre lo digo, obviamente lo citan autores como Octavio Paz, que lo calificó de rara avis de la literatura por su magistral manera de enlazar las culturas humanista y científica. Yo tras leer su libro, por supuesto que no soy Octavio Paz, pero secundo que sí es algo, es sui generis y es muy peculiar, y estoy segura que dejará un gran legado, y lo está dejando ya afortunadamente en vida, hermano, en vida, para todos los lectores y para la ciencia y para los humanistas y para todo tipo de público. Es increíble esa mezcla. Gracias por estar aquí. Gracias, Mónica. Saludos al público. Qué honor, qué ganas de decir, voló de México porque dijo, tengo entrevista en 4 Dedos de Frente. Sí, claro. ¿Verdad que fue por eso? Fue por eso, fue directamente. También es un gran cuentero. Desde luego que está aquí porque tenía que aprovechar la oportunidad, porque está haciendo gira, dado que está presentando su último libro, porque tiene muchos en su haber y vamos a platicar con él de ello. Quisiera comenzar por, no sé, yo decía, ¿por dónde comienzo? Porque eres un crisol y además una persona encantadora después de platicar y comer contigo. Muchas gracias. Confieso que por eso llegué tarde, por la sobremesa. Es que no dejaba de hablar él. Sí, hombre. ¿Me creen? Raca, raca. Nadie me va a creer. Bueno, fíjense, voy a dar un dato que quiero comenzar con él. Carlos, eres el primer escritor que utilizó internet. Sí, fue una casualidad. Claro, me volví curioso. Yo me considero un escritor curioso de los temas. Bueno, lo puedo asegurar. Sí, y por esa curiosidad caí en el Centro de Investigación y de Estudios Avanzados en México, que tiene un grupo de física de altas energías de partículas, que colabora con el CERN, con el Centro Europeo de Investigaciones Nucleares, en Ginebra. Y ahí Tim Berners-Lee, ahora Sir Tim Berners-Lee, creó la web en agosto de 1989, el año que entonces se cumplen 30 años de la web, y por esa razón pude empezar a expoliar, a investigar en las redes, que había muy escasas, sí, en el año 90, 91, cuando nadie se ocupaba de todo esto. No existían, de hecho, páginas web todavía. Había que meterse con un protocolo y revisar bases de datos de Harvard, de MIT, sí, pero siempre con la mirada de una persona curiosa. Yo no me considero ningún científico, sino simplemente un curioso que va y ve cómo suceden esos aquelarres
esas fiestas de la humanidad, una fiesta del conocimiento. Sí. Por cierto, hace poco estuve con Vinton Cerf, el doctor Vinton Cerf, él es el padre del Internet. Sí. Entonces fue muy agradable porque Vinton me decía, bueno, es que tú, Carlos, para el Internet se necesitan dos, el que lo inventó y el que lo usa, recibe, el que lo claro. reciba, ¿no? Entonces estamos frente a frente, haber sido pioneros. Claro, él es el que tiene todo el mérito, yo nada más por curioso. Pero esta curiosidad me ha llevado por muchos lados hacia el deporte. Precisamente el Fondo de Cultura Económica me publicó en 1987 una novela sobre el fútbol americano. Yo fui a fútbol americano. ¿Se nota? ¿También? Sí. Si hay golpes, yo estoy de tu lado. Okay. Muy grandote. Y eso es muy agradable. Creo que en cualquier lugar, en cualquier ámbito, en cualquier tema, hay una historia que contar. Y eso es lo que hay que hacer, contar la historia. No presumir de lo que sabes y de lo que eres, sino contar la historia. Contexto. Sí, darle contexto y juntos cruzar el puente, el lector y tú, compartir la experiencia. Y te agradezco que lo digas porque créanme, y creo que no han escuchado en cada programa, pero es que el día que dejemos de ser curiosos, comenzamos a envejecer. Sí. La curiosidad debería ser inherente a todos nosotros. No poder dormir tranquilos si no sabemos algo más que el día anterior. Claro. La curiosidad mató al gato, pero también lo salvó. ¿Lo salvó? Sí, claro. Ya ese gato yo creo que ya era metichismo, porque la curiosidad nos mantiene vivos. Imagínense cuántas neuronas se conectan a través de la curiosidad. Gracias por ser curioso, porque gracias a eso sabemos mucho más ahora. Claro, por ejemplo, ahora que hablas de neuronas, gracias al Consejo Británico, que he sido becario en la Universidad de Cambridge, en este año 2016, que fue el año de Shakespeare, volví a ser becario y escribí un libro que se llama Las neuronas de Shakespeare, tratando de condensar, de hacer un compendio de qué se sabe de neurociencias, qué sabemos de la conciencia, de los sueños, que apenas estamos en pañales, empezando a saber qué está sucediendo allí. Y hay un relato literario importantísimo, fascinante. Cuéntanos. Bueno, pues... Por favor, ¿tú qué crees que no soy curiosa? Queremos saber, no nos dejes así. A las mujeres no les puedes decir, hay un relato y lo dejas así. No, ahora me cuentas el relato. Bueno, simplemente la revaloración de Shakespeare. ¿Qué sabía él de ciencia? ¿Qué sabía de las estrellas? ¿Quiénes eran sus vecinos? ¿Cómo...? Nunca vemos eso. Sí, no, y ahora ya se sabe y se puede usar, ¿no? De otra manera, volver a leer o ver Hamlet, Macbeth, Una visión nueva. sí, una visión nueva sobre eso, pero que tienen que decir también los neurocientíficos alrededor. Todo eso es muy emocionante. Basta y sobra con explicar un poco, ¿no? Yo sé que hago mucho uso de la pintura, pero es que las artes plásticas me parecen que hablan solas, y entonces siempre uso este ejemplo, pero cuando nosotros vemos una obra sin tener contexto, sin tener la historia de quién la pintó, podemos juzgarla de una manera un poco limitada e injusta, sesgada, crítica, de acuerdo a nuestro estado de ánimo. Pero una vez que tenemos todo el contexto, es otra obra, completamente distinta. Sí, recuerdo ahora haber escrito un libro que es una historia precisamente de la pintura a través de la ciencia, y el libro se llama Los brazos de Venus. Tienes libros para todo, qué maravilla. Que es muy padre porque, claro, la Venus, como la conocemos, no tiene brazos. Pero si le ponemos esos brazos, serían la literatura, la poesía y la ciencia por otro lado. Claro. Entonces, ahí está. Se supone que la Venus tenía una manzana, que es una cosa muy newtoniana, ¿no? Sí, completamente. Pero hay, es a través de la pintura, bueno, Salvador Dalí simplemente, ¿no? Pero el mismo Velázquez, por ejemplo, al final de su vida, dejó de pintar usando la cámara oscura, y era a ojo de buen cubero, así pintó a las meninas, porque ya sabía, en su cabeza ya no necesitaba. Ya venía algo previamente diseñado. Sí, entonces se puede ir al Prado de nuevo y ver los cuadros de otra manera. Si sabes algunos trucos, algunos detalles de la ciencia, creo que es una experiencia nueva. Y lo lindo es que no solamente verla de otra manera en su forma, sino también en su fondo. Es decir, vemos nuevas técnicas, a lo mejor que no sabíamos, pinceladas yuxtapuestas, qué lindo. Y ahora lo entiendo porque leí tal libro. No solo eso, sino también por qué la pintó, qué épocas eran, por qué la vestimenta de esa mujer, por qué la seriedad, la sobriedad,
por qué a veces vemos muy avejentadas a las mujeres de esa época cuando tenían escasos 40. Claro. Y cosas así, y eso ayuda mucho. Hay, por ejemplo, una lectura que se hace tradicional, convencional, de los impresionistas. Se dice, los impresionistas pintaban con el corazón, completamente erróneo, completamente equivocado. Los impresionistas pintaban con la cabeza. Es decir, ellos estaban pegados a la física del color en ese momento, y por eso pintaban a las 6 de la mañana, a las 8, y durante todo el día, ¿no? Todos ellos, Monet, Manet, Degas, ¿no? Todos ellos, por ejemplo, estos cielos turbulentos de Van Gogh, bueno, se ha demostrado que se apegan a las leyes de la turbulencia físicas. Eran grandes observadores. Exacto, eso es lo que hay que hacer, un gran observador. No es un tema de emociones. No es un tema de emociones. Claro, la emoción viene después, se da por añadidura, pero después de haber contenido, un cliché es hablar de la imaginación desbordada. No, la imaginación debe ser contenida, con hilos bien encausados, finos, de tal manera que sí te provoque una emoción, claro, pero una emoción genuina. Me encanta, porque además hay mucha matemática, como vemos en tantas obras. Claro. Pues claramente uno de tus pilares, y lo has dicho tú, es la historia. Tú lo mencionas en varias entrevistas que haces y se nota que te apasiona. Incluso tienes por ahí en el año que es 2015, investigas de la vida de Sigüenza y Góngora, y por ahí mencionas algo que a lo mejor causa revuelo, ¿no? De esta relación con Sor Juana Inés de la Cruz, y a mí me parece fascinante, porque, bueno, pues si ya el verbo cotillar aquí, o el chisme, es algo que está, lo platicábamos en la comida, como en el ADN humano, pues vamos a hacer chisme, no chismear, sino vamos a ser más curiosos, no de la vida del vecino, sino de la vida de un historiador, de la vida de una escritora, de una poetisa, porque eso tiene pues mucha más profundidad. Claro. Carlos de Sigüenza y Góngora es una figura en cierta forma despreciada, olvidada, y yo lo quise reivindicar con esta nueva novela que el Fondo de Cultura Económica está publicando y que pronto llegará a España, El Mercurio Volante. ¿Pero lo escribiste en 2015 por ahí? Sí, empecé la investigación, empecé a trabajar en ella y ya está saliendo ahora, finalmente. Pero es una novela donde uno busca en los intersticios donde los historiadores no llegan o tienen diferencias. Sí. Es ahí donde el novelista, en esas pausas, en esos paréntesis, donde el novelista puede aportar algo. Sin cambiar el curso de la historia, no, claro, puede darle un toque de subjetividad, de humanidad. Sí, de humanidad, de emoción. Claro. ¿Por qué Sigüenza, por ejemplo, se entusiasma con la astronomía? Y dice, ya sé de qué pie cojea la astrología. O sea, es un hombre moderno. Vanguardista, pero ¿cómo en una novela se confronta con el padre Quino y tiene tantas situaciones de adversidad? Claro, pero hay muchas cosas que no se saben, que sucedieron y que no sucedieron, y sucedieron de otra manera. Entonces tú como novelista tienes que darles un orden en todo ese caos para que el lector lo goce, sepa de la pausa, de la emoción, del suspenso, claro, de la intriga. Pero fíjate, reivindicas a personajes que quedan un poco olvidados en los archivos de la historia, que a lo mejor no fueron tan afamados o carismáticos, si le podemos llamar así, a través de los libros, y que tú puedas maniquear, que es un verbo que se utiliza mucho aquí en España, un poco, sin caer en excesos, sin cambiarle sin tergiversar la historia. Ese es un gran concepto. Pero sin enaltecerlo, qué mejor, ¿no? Yo creo que él te lo agradecerá. Sí, yo espero que sí, además, bueno, él... Y Sor Juana también. Claro, por supuesto. Porque tú era una affair como intelectual. Intelectuales, claro. Sí, hay un enamoramiento de él por el conocimiento, ambos. Y quién sabe si platonismo también, ¿por qué no? Bueno, dicen que era muy guapa Sor Juana. Era muy guapa, era brillante. Claro, y necesitaba una habitación propia, como diría y no se callaba la boca. Entonces eso le valió que los misóginos arzobispos se lo cobraran caro. Sí. Pero aquí, cuando muere Sor Juana, traicionada por una de las monjas vecinas, ella, bueno, fue un ataque de viruela, ella noblemente va y asiste a esta mujer, y ella pues se contagia. Y cuando muere, ¿a quién es el primero que llaman? A Carlos de Sigüenza, ¿no? Y se apellidaba Góngora. Él no le tocaba ser Góngora, pero él quiere recuperar, claro, él era sobrino de Luis de Góngora y Arbós, el príncipe de las letras españolas, ¿no?
Sí, es muy lindo. Él no fue un gran poeta, pero fue un poeta bastante decente. Por supuesto. Pero era astrónomo, un hombre de acción, defensor de los libros, del conocimiento, ingeniero, ya había leído Descartes. El rey de Francia lo invita a la corte porque ve que es un hombre magistral. Él no se va porque él es muy hispano, ¿no? Entonces son esos criollos, Sí. nacidos en México, españoles nacidos en México, que están atrapados entre los conquistadores y los nuevos. Y los nuevos, sí. Entonces En ellos, un limbo. en un limbo que ellos necesitan una nueva identidad, y es la identidad de la mexicanidad. Sí, y me encanta. Ay, creo que tenemos que ir por, ya saben lo que siempre sugiero, que vayan por un bolígrafo, que vayan por papel y que tomen notas. Siempre creo en las notas, siempre hago énfasis en ello, porque no es lo mismo querer grabárnoslo o tomar el ordenador que escribir. Vayan procesando toda esta linda información provechosa, que vamos a una pausa y ya regresamos. Estamos con Carlos Chimal. ¿Por dónde empiezo? Carlos Chimal, novelista, químico, curioso, futbolista, periodista, bueno, todo. Ya volvemos. Ay, te hice sudar, perdóname, llegamos a pelar, discúlpenme. Oye, ¿te puedes quitar el saco? Les pido más aire. No les traje ni agua. Y confieso una cosa, venía directo al pipis room, pero cuando vi la hora dije, ya ni modo, vejiga, perdón. Vejiga, perdón. Marta, Jackie, mucho gusto. Amiga de Guadalajara. Soy de Guadalajara. Ahorita que dijeron de México, yo dije, Ojos tapatíos, ¿verdad? Se le nota. México. Ay, hablando de eso, a ver si lo puedo al ratito. Me mandaron un, ya saben, pues el WhatsApp, que ahora es el nuevo medio, ¿no? Es una bobada, pero una capsulita de cuando Luis de Alba era tan simpático. Yo no me acordaba lo simpático, les tocó Luis de Alba, ¿lo recuerdan? En sus buenos tiempos de comedia, no, es tontería, pero era buenísimo. Que cuenta, bueno, les cuenta a unas yanquis cómo es que Cristóbal Colón enseñó mexicano. Les tengo que contar. No. Es una chista, está muy gracioso, les dice así, pues, una tontería. Lo malo es que se está filmando. Una bobada es, fíjate, estamos hablando de cultura y esto es una banalidad absoluta, pero dice que llegó Cristóbal Colón y entonces estaban todos los indios y se acercaron y entonces están unas americanas, pero ¿cómo va el señor Cristóbal Colón a silbar a los mexicanos? No entiendo. Sí, porque llegó a tierras y dijo, América, América, y todos los mexicanos, absolutamente tonto. Pero como él lo cuenta, mira, yo me río porque digo, es que es muy... Tiene mucha chispa. Mucha chispa y muy cercano a la gente, era muy sencillo. Pues él inventó el concepto del pirurris, ¿se acuerdan? Sí, claro. Del chico ibero. Que ahora pues, pirurris no se usa, pero ¿no? Pasó a fresa, pero era gracioso. Yo no sé qué fue de él, pero de otra manera, porque eso sí tergiversó la historia, ¿verdad? No chingaron por eso. No, claro. Pero bueno. ¿Están bien de temperatura? Sí. Creo que si hay algo interesante que ver en este mundo es el cruce entre la investigación científica y la invención literaria. Bueno, pues ustedes ya escucharon, queridos oyentes. Quienes nos ven por Facebook Live no lo han escuchado, pero Carlos encuentra una relación directa entre la divulgación científica y esta parte hermosa de la literatura. Y parecieran temas completamente inconexos, palabra que tú, por cierto, utilizas mucho. Y llama mi atención, Carlos Chimal, la persona, por esta conexión, porque encontraste una carretera en la que circulan los dos temas. La divulgación científica, per se, con la literatura como la conocemos y como nos gusta al común denominador. No con términos muy abstractos ni muy sofisticados, sino novelescos. ¿Cómo encuentras tú? ¿Cómo descubres eso? ¿Te inspiras en el maestro Monterroso? ¿Qué haces? ¿Cómo es esto? Claro, Tito fue para mi generación crucial. Fue, un sensei. Sí, exacto, fue un sensei y fue mi amigo hasta el último día de su vida. Y él me animaba mucho. Chimal, me gustan mucho estas cosas que hace, estos cruces, ¿no? Como ves, invertimos los términos.
podríamos decir que es la imaginación literaria, no es la imaginación científica y la invención en la literatura. Es cierto. Sí, lo que importa es contar una buena historia, pero aceptar el doble desafío de también explicar qué es el átomo, qué son las estrellas, qué son los hoyos negros, ¿no? Entonces, donde no puede haber tanta ficción. Claro, no hay ficción en términos... de maniquear conceptos que son facts, como dicen los yanquis, objetivos. Donde está la literatura en esos temas es cuando sabes de ritmo literario, de pausa, de tensión, de cómo llevar al lector de una manera amable, pero que lo haga llorar y que lo haga reír, ¿no? Me encanta. Es por ahí donde creo que puede haber un ámbito común entre ambas. Esta pregunta puede causarte así como, ay, Mone, por favor, no tengo porcentajes, pero ¿qué te consideras más, literato o químico? No, yo soy un escritor, definitivamente, un escritor de ficción, que le interesan los temas. Pero eres un escritor, lo tuyo son las letras. Sí, los míos son las letras, siempre lo fueron. Lo que pasa es que me di cuenta muy joven de que había grandes temas, profundos temas en la ciencia. Entonces voy al Centro Europeo de Investigaciones Nucleares, al Fermilab, al Instituto de Astrofísica de Canarias, sí, a observar las estrellas, pero como escritor. Platico con la gente ahí para enterarme de cómo... ¿Pero culminas la carrera de químico? No, cuando gané la beca con Tito, de Bellas Artes, para escribir literatura, como González Camarena, ¿no? Me deshice de la academia, la respeto muchísimo, por supuesto, y a la gente que se dedica a la investigación académica la respeto mucho, y precisamente por ese respeto dije, no, lo mío está fuera de todas estas paredes, escuchar historias y... Yo voy a ser el corresponsal. Exacto, sí, un poco ir como un explorador a terrenos ignotos, donde se pueden encontrar estas nuevas historias. A mí me hubiera gustado ser uno de los primeros en ir a Marte, por ejemplo, ¿no? Y escribir el Huckleberry Finn de las estrellas, ¿no? Claro. Tom Sawyer. Lo habrá. Lo habrá, sí, pues lástima que uno no. Pero alguien tendrá vivir que para hacerlo. contarla, diría. Exacto, vivir para contarla, ¿no? Claro. ¿Te has sentado en mesas, en tertulias literarias con científicos? Sí. ¿Qué opinión merece la literatura de Carlos Chimal para un científico? Bueno, afortunadamente, por ejemplo, mi queridísimo amigo, y por desgracia murió Jorge Wagensberg, fundador del Museo de Ciencias Cosmo Cacha en Barcelona. Humildemente. Sí, bueno, él me publicó 3 libros en Tusquets, en México. Jorge, yo lo animaba desde hace 20 años, lo animaba a leer literatura, más literatura, porque creo que ahí es donde está. Y él me hizo caso y terminó siendo un gran escritor. Es ahí donde creo que respetas a los científicos en su más parte, pero sí tenía que decirte, tienes todo el matiz de un literato. Es difícil verte como químico porque fútbol, yo creo que hiciste una alianza ahí maravillosa para entender también, me imagino, que la parte de la física con los deportes. Claro. Y eres un gran observador, pero ciertamente no te veo en un laboratorio con las probetas, no. No. Te veo con un bolígrafo. Realmente no me interesaba tanto. Era una forma de cumplir con mis papás, que decían, bueno, te tienes que estudiar una carrera digna, ¿no? ¿A qué te vas a dedicar? Ay, pero, ¿no? Oye, pero por cumplir con tus papás te fuiste a química. Bueno, era una manera de ganar buen dinero. Un buen químico gana bastante claro, buen porque hay dinero. pocos. Y se necesitan específicamente claro. en roles muy claros. Pero eso me ayudó. Cuando gané la primera beca del Consejo Británico en la Universidad de Cambridge, pues yo no fui a estudiar, qué aburrido. No es cierto. Pero estaba padrísimo. No, mi viaje fue un sueño. Fue ir a entrevistar a todos los grandes científicos, todos los premios Nobel que vivían todavía en los padres de la genética molecular. Tuve un encuentro con Stephen Hawking. ¡Oh, qué maravilla! Qué bueno que te tocó. Sí, entonces, bueno, todo esto me hizo sentir que había historias, como digo, contar sobre ellos, de lo que tenían que decir y transmitirlas de diversas maneras, ya sea como entrevista, como una crónica de viaje. Una historia, una novela, un cuento. Sí, en cualquiera de todos los diversos canales o instrumentos, medios que puedes encontrar. Bueno, ahora esto requiere, de Carlos de Sigüenza requiere una novela. Por ejemplo, hay otro libro que está publicado en Editorial Santillana que se llama Mi vida con las estrellas. Okay. Yo había ido a entrevistar, estuve un mes en Canarias, platicando con todos los astrofísicos. Como siempre sufriendo tú. Claro, sufriendo. Sí, ahora que tus viajes que has hecho. Pero me di cuenta de que ese libro tenía que escribirse después. Me di cuenta que en el viaje
me di cuenta de que era una novela, que tenía que ser una novela de unos niños, uno de ellos, el protagonista, sus padres se están divorciando porque la mamá es astróloga y el papá es astrónomo. Oh. Y luego el primo... Astrólogo y astrónomo. Claro, entonces Wow. hay un divorcio ahí, ¿no? Claro. Y el primo de él, sufre bullying, ¿no? Sufre acoso en la escuela y se quiere suicidar. Entonces él quiere rescatar el matrimonio de sus padres y quiere rescatar a su primo, y entonces se inventa un viaje a las Canarias, porque el padre va a ir para allá. Entonces va con un grupo de amigos, su novia, un grupo de chicos que van a Canarias a observar las estrellas para que tengan esa experiencia conjunta, y terminan en una fiesta que por cierto sí se da, se llama el Starmus, que se ha dado en el Gran Telescopio de Canarias, donde aparece Brian May. Brian May es el guitarrista del grupo Queen. Sí. Brian May se graduó, es decir, él estaba estudiando astronomía cuando triunfa el grupo, pues deja la astronomía. Pero muere Fred Mercury, entonces el grupo se disuelve y, ya siendo multimillonario, Brian May, voy a culminar. Y se gradúa con mi querido amigo Paco Sánchez, que fue el director fundador del Astrofísico de Canarias. Y hizo un muy buen doctorado, y ahora Brian May es un divulgador de la ciencia espléndido. Y fíjate qué asociación, ¿no? Y se hizo, guitarrista de claro. Entonces yo dije, bueno, lo que tengo que hacer es, claro, para eso sirve la novela, que los chicos vayan en una nave y en el espacio recuperen los pedazos de Fred Mercury y lo traigan en una especie de holograma y toquen juntos, ¿no? Y así termina la novela, ¿no? Tocando. Qué bien. Galileo. Galileo del Vigo. Bueno, pues eso es una labor social la que tú estás haciendo, la divulgación científica ciertamente, y también cito tus palabras, es un compromiso social. No llegaríamos, y lo hemos dicho en ocasiones anteriores, no sé si en el programa, pero yo creo que todo el mundo hemos platicado esto, que la cultura, la educación no tiene por qué ser aburrida, ¿no? Los libros que nos dan de la Secretaría, por ejemplo en México, de la SEP, los libros en general de los colegios, sea primaria, sea secundaria, preparatoria, no tienen por qué ser aburridos. El conocimiento no tiene por qué ser aburrido. Al contrario, la mejor forma de entrar, ¿cómo entra cuando quienes son padres? ¿Cómo entra el pescado a la boca del niño? Pues a través de un poco de maquillaje, ¿no? Le ponemos panecito, le ponemos tomate, pero entra. Y necesitamos que la ciencia también entre así, que la historia también entre así, con un poco de, no es maquillaje, pero sí necesitamos cierta, ¿cómo le podemos llamar? Aderezos. Y ese aderezo es la novela. Yo soy fan de la novela, de la literatura también, le falta un mundo por explorar. Bueno, un mundo, ¿no? Yo creo que cuando uno piensa lo que ha leído versus la biblioteca del mundo, dice uno, madre mía, esto sí, no hay que es nada. No se podría, es imposible. Hay que ser selectivos, eso sí. No pierdas el tiempo. Recuerden que la cabeza, el cerebro es un músculo que hay que entrenar. Si tú lo entrenas con pornografía, pues te vas al demonio. Claro. Pero si lo entrenas con buenos libros... después se vuelve adicto a ellos y sabe seleccionar. Y entonces ya fortaleces el músculo y empiezas a seleccionar. Y recuerden que solo se vive 2 veces. Entonces hay que emplear el tiempo de la manera más... Gracias, aprovecharlo. Es provecho. Ese placer momentáneo que se experimenta se va, es fugaz. Y el placer que se queda siempre es el que trasciende, el que está en la cultura. Hay un placer inherente y es curioso. Yo creo que es por la hora en la que este programa transcurre, pero es la analogía que siempre hago con la comida. Las personas que comienzan a nutrir su cuerpo, no nada más a comer, sino a nutrirlo, después el cuerpo por sí solo ya sabe lo que necesita. Y lo hemos platicado, y ya sabe lo que tiene que desechar. Entonces hay personas que se sientan y dicen, no me apetece. Y dicen, pero ¿cómo? Si esto es una cosa deliciosa, que mira cómo escurre la grasa. De verdad no me apetece. Ya sus papilas gustativas ya rechazan, porque es selectivo. Lo mismo ocurre con la lectura, lo mismo ocurre con la música, con lo que vemos, con lo que oímos, con los amigos. Nos volvemos afines a ciertas personas que nos aportan, lo hemos platicado, o también personas que, ay, me junto con este porque es pura cotilla y a mí me encanta. Bueno, pues si le sigues dando tiempo a eso, estás perdiendo, lo estás tirando a la basura. Sí, la literatura es un poco como la cocina. Hay que saber de ingredientes, saber qué va... El orden de los factores sí altera el producto. Sí. Y es una cosa de tener el talento, el colmillo para saber. Con ello recomendarías, Carlos, entonces, déjame hacerte esta pregunta, para las personas que escuchan y platicábamos ya en la sobremesa, que no debía haberla hecho para llegar rápido, perdónenme, pero fue una sobremesa exquisita, que, bueno,
todos los días hay nuevos lectores, y no importa la edad, con tal de comenzar. Y ese nuevo lector seguramente busca una orientación, porque poco es el tiempo a veces, es verdad, que se tiene para leer. Y entonces ahí lo que tú dices es, al ser selectivo, es tampoco jueguen o caigan en eso de hay que leer de todo para después poder discernir. No, si ya de antemano puedes encauzarte por un tema o por cierta, no sé, temporada de, si te gusta el siglo de oro español, pues por ahí es duro para un primer lector. Yo creo que el siglo de oro español no es propio para, pero ¿qué le dirías a un primer lector? ¿Por dónde ir? Si va y se para en una biblioteca maravillosa o en una librería, ¿por dónde ir? ¿Cómo comenzar? Yo empezaría por Monterroso, porque es el maestro de la brevedad, del humor, ¿no? Italo Calvino, García Márquez, lo admiraban, Juan Rulfo lo idolatraba a Tito. Yo creo que Monterroso es una buena manera de comenzar a apreciar la fineza de la gran literatura, pero que no se note o sea, no es pedante, sí, sino que pasa muy agradablemente. Y creo que y de ahí ya se puede seguir. Hay muchos españoles, ¿no? Sí, para que tengan una idea, Monterroso es el padre de los microrrelatos. Hay uno muy famoso, se decía que era el más breve, cuando despertó el dinosaurio. Y cuando despertó, el dinosaurio aún estaba ahí. Es el cuento más breve del mundo, que como digo... Luego lo superó alguien más, ya más breve hicieron otro, creo que, Luis Felipe Lomelí, pero bueno, fue posterior, pero realmente Monterroso se le considera el microrrelato más breve. Entonces podemos empezar por ahí. Sin duda, yo creo que sería una muy buena manera de comenzar. Por ejemplo, comenzar con su libro Obras Completas y otros cuentos, que es una ironía, porque es un libro muy breve. Sí, y otros cuentos, y otros cuentos ya nomás es el etcétera famoso. Yo también lo recomiendo, por comenzar por ahí, por cuentos. Si van a leer a Gabriel García Márquez, estamos sesgando hacia Hispanoamérica, como se dice aquí, pero realmente vale la pena comenzar incluso con el boom literario y comenzar con prosa sencilla, linda, descriptiva. Linda es muy ambiguo, pero que nos lleve por un mundo de imaginación, que es un mundo paralelo, ¿no?, al que estamos viviendo. Por ejemplo, Juan Goytisolo, recuerdo ahora que es alguien a quien admiro mucho. Por ejemplo, esa sería otra forma de comenzar también. Claro, mujeres también. Mujeres, ¿cómo no? También tenemos muchas. Rosario Castellanos a mí me gusta. Bueno, podemos empezar por muchos lugares, pero también en poesía hay que tener cuidado porque se puede... Rosa Montero publicó no hace mucho una espléndida novela sobre Madame Curie. Y mira, y podemos aprender al tiempo que nos entretenemos. Sí, sí. Y para ello también, ahora sí es menester, porque el tiempo se nos va volando, y platicarles que los engañé y que realmente no vino por mí, ¿verdad? Lógicamente, nuestro querido Carlos Chimal, uy, qué engaño, no, si se lo creyeron completo. Sino que ha venido porque está presentando su último libro, de muchos, qué bárbaro, qué prolífico, Fábrica de Colores. Fábrica de Colores, la tengo en mis manos, ya tuve el gusto de leerlo, tan rápido, que lo rápido no sea para venderlo, pero me refiero es que es exquisito y se puede en una sentada con un buen café. Sí. De verdad, es muy ameno, un libro que tiene un poquitito más de 120 páginas y que habla de la vida, precisamente aludiendo a los grandes personajes. Yo creo que reivindicas a Guillermo González Camarena, el hombre que entre varios que le preceden, lógicamente, porque esto es un proceso, pues es por el que hoy podemos voltear y ver este televisor a colores. Un hombre mexicano cuya vida me impresionó. Me dejaste, bueno, pues yo creo que tenía un IQ muy alto. Sí, era un hombre muy curioso, muy disciplinado. Artístico también. Muy artista, claro, su hermano fue parte del grupo de Diego Rivera y Frida Kahlo. De estas izquierdas, de estos... Sí, pero me refiero como muralista. Porque te decía, uy, esa época de todos los... Sí, no, me refiero a que era también muralista. Soriano, claro. Pero ellos tenían sus búnkers, sus laboratorios, en el sótano de la casa, en la casa de la Colonia Juárez, que son casas que tienen sótano. En Abre, sí. Que por desgracia ya no existe la casa, pero de un lado estaba Arturo González Camarena y el otro Guillermo. De hecho, la portada del libro es el logotipo que se hizo para el Canal 5 de televisión en México. Sí. Es el dios Hécatl, sí, el dios del viento. El viento lleva las ondas hercianas.
Entonces ese es un poco ahí. Y bueno, González Camarena empezó como pionero de la radio. Claro, Él eso iba a construyó- comentar. sí, sí, sí. A los 12 años. A los 12 años construye su primera radiotransmisor. Y impresionante, ¿no? Y a él le fascinaba mucho la radio, como creo que la radio es el gran Medio. instrumento, es el gran medio, sí, porque evoca la palabra, es el poder de la palabra. Los demás son de la un poco imaginación. cosméticos y de la imaginación, por supuesto. Es el que va a perdurar más que Ay, cualquier qué otro. bueno, qué bueno. Ni modo, hay 4 dedos de frente para rato. Un día van a ir, hola amigos, estamos en 4 dedos de frente después de 36 años. Y Miguel sigue aquí conmigo también. Sí, yo creo lo mismo y González Camarena lo enaltece también y nunca nos preguntamos también, así como estamos hablando de obras pictóricas y que tenemos que saber del autor, también pensemos cuando tenemos frente a nosotros un ordenador, este micrófono, los cascos, todo esto tiene tatarabuelos, tiene chosnos. ¿Quiénes comenzaron? ¿Quiénes estaban juntando cablecitos? ¿Quiénes fueron los curiosos, como Carlos Chimal aquí presente, que comenzaron? Y nunca pensamos en eso, ¿no? El cristal, la bocina, todo lo que vemos a nuestro alrededor, pues tuvo que tener un pionero. Alguien que a lo mejor falló muchas veces, como dicen de Tomás Alva Edison, ¿no? Que estaba viendo todas las formas de cómo no se debía de hacer, pero lo logró. Y ese chispazo es lo que hoy, bueno, trascendió y trascendió y trascendió, y hoy tenemos un televisor, un ordenador. Bueno, ya el televisor hasta es, bueno, ya una cajita que para la generación actual es como que no se nace ya con un televisor, Sí. cuando en ese tiempo era el boom y no se tenía ni siquiera el poder adquisitivo para tener un televisor en casa. Claro, cuando Hablamos de principios, perdóname, sí. Principios del siglo XX, para ubicar a la gente en contexto, el nacimiento de González Camarena y mediados del siglo XX, donde comienza a existir la televisión en México, perdóname. No, iba a comentar que una de las grandes aportaciones de González Camarena fue que a él era más que... él era un innovador, un inventor, que no se quedó en un solo sistema de televisión a color, sino inventó 6 sistemas. Y, por ejemplo, cuando él ya había muerto, pero cuando el Apolo 11, cuando las viajes a la Luna que se transmitían en blanco y negro, la gente ya empezó a aburrirse, ¿no? Entonces dijeron, para llamar la atención otra vez del público, ¿qué hacemos? Pues vamos a mandar el Apolo 11 a la Luna con una televisión a color. Pero se dieron cuenta de que eran pesadas, carísimas, imposibles de manejar. Y alguien de la NASA encontró el artículo de González Camarena, donde tenía una cámara compacta, ligera, mucho más económica y de alta definición. Entonces la cámara de González Camarena fue la que se llevó el Apolo 11 a la Luna. No. Los médicos en Chicago, la Universidad de Columbia en Chicago, le dio el doctorado honoris causa. Él era autodidacta. Eso es impresionante. Le dio el doctorado honoris causa porque los médicos le deben mucho a Camarena. Antes, en una operación quirúrgica, pues solo lo podían ver el que estaba operando, sus asistentes y 4 o 5 alrededor ahí en un anfiteatro. Sí. Gracias a González Camarena se coloca una pantalla, que hicieron una cámara encima de la, simultánea, encima de la operación, y pantallas en circuito cerrado alrededor de alta definición. Ampex, por ejemplo, le debe mucho también a González Camarena. Entonces, fue una gran aportación. Sí, no entendemos que también está su granito de arena, así como hoy decimos tanto de Da Vinci, que eso a la postre se supo, ¿no? El helicóptero y tantas cosas, estaba el granito de arena de Da Vinci, pues hoy está también el de González Camarena, me enorgullece muchísimo. Además, ¿sabes qué, Carlos? Que este programa debe tener siempre y cerrar con un matiz, y todavía tenemos tiempo, de moraleja, si se permite así. Una de las cuestiones, una de las cosas que llamó mi atención fuertemente, y es curioso porque seguramente no es algo que quería destacar, pero llama mi atención quizá porque tengo un hijo de 6 años, es todo este conjunto, estos niños que se llaman raros, o atípicos, o nerds, o, ¿qué? Social, aquí le llaman, hay una palabra, perdón, creo que no es muy buena la palabra, no sé si digo una grosería, pringao, no sé si es grosería, un poco, pero no es grosería, vale, no es grosería, pero bueno, como lejano, como raro, como ñoño, como tonto, no sé, y disculpen que use tantos adjetivos, pero tratando como de dar contexto, y muchos de ellos son genios, en potencia, y son grandes talentos que prefieren estar en el sótano de su casa creando, inventando, descubriendo, que afuera. Y ambos lados son válidos, que está afuera jugando fútbol, pero también el que está dentro inventando. Y narras por ahí
que le aventaban cáscaras de naranja y lo molestaban hasta que inventó una reja que daba toques eléctricos y lo dejaron de molestar. Me fascina, porque ese es el bullying. Claro. Al final, de otra manera, bullying de los años de inicios del siglo XX. Pero si sabes cosas, te puedes defender de eso. Pero si sabes cosas, te puedes defender. Entonces, dejó de ser el ñoño y después además era el alma de las fiestas porque era el que escribía las calaveritas para todos. Bueno, tiene cosas fascinantes. Sí, músico, bromista, era un mentalista. Creativo, a todo lo que era. Sí. Mago. Hipnotista. Sí, todo lo construía a mano. Construyó, por ejemplo, un barco, un yate precioso con muñequitos, con... así lo hizo a escala, sí. Sí, pero una cosa así, bueno, en esa época, en los años 60, había que considerar que las pilas eran gigantescas, ¿no? Y cómo construyes, ¿no? la quilla, cómo le das, que no se te hunda, ¿no? Tenía toda la noción. Una maravilla, de tal manera que este barco lo llevan lo manejaba a control remoto. Tenía reversa, tenía 10 velocidades, ¿no? Y todo lo construyen. Lo llevan al lago de Xochimilco, a los canales de Xochimilco, a navegar, y ya estando como a 500 metros en la nave esta, uno de los chaluperos que van navegando ahí, y lo ve solo, y dice, pues está re bonito, ¿no? Entonces me lo voy a agarrar, pero cuando lo va a agarrar, desde allá le grita, ¡déjeme ahí! Y entonces el otro se espanta, y se tira al agua. Se tira al agua el hombre, ¿no? Muy creativo. Sí, era un hombre muy bueno, ocurrente. ¿Cómo se llama el pianista que es su gran amigo? Recuérdame. Luis Herrera de la Fuente. Luis Herrera de la Fuente. Sí, el director de orquesta. Director de orquesta, pero empieza tocando piano en el sótano con él. Claro, toca piano. Que descubrí algo medio autobiográfico en el libro, porque tú tienes algo así como entre ciencia y literatura y eres parte de todo, pero él narra que en su casa, podemos contar esta pequeña historia, claro. que le había preparado, que le dijo, es que estoy aquí cuidando a una momia. Sí. Y entonces lo tiene entre cirios, cuidando de una momia, y entonces, bueno, tiene un cuerpo cubierto, ¿no? Un muñeco, y entonces lo hace creer al amigo, y el amigo relata, bueno, yo entro a su casa y me pongo a cuidar la momia, y dice, ahora regreso, dame un segundo. Y estuvo 1 hora, cuando acordé, pues me estaba vacilando, ¿no? Y yo que soy, o sea, como que dice, tonto, ¿no? Que caí, pero era muy simpático. Muy simpático, se reía contigo, eso es una cosa que también me gusta. No se reía de ti, sino se reía contigo, hacía una broma. Sí, no hacía escarnio. No hacía escarnio, no está mal de pronto, pero era más que eso. Nada sarcástico, yo no lo sentí así a través de lo que tú enalteces. Y esto es gracias a que entrevistas de pe a pa a sus hijos, Arturo y Guillermo. Tuve la suerte de que están ahí, el doctor de Lerrán, que es el único vivo que ahora el doctor Lerrán tiene 98 años de edad, sí, que todavía está lúcido y me pudo contar muchas historias alrededor de la persona. Claro, y para la audiencia que hoy nos escucha, principalmente española, es importante mencionar a Guillermo González Camarena. Yo sí les pido que tomen nota, insisto, no por ser mexicano, sino porque es quien hoy tiene autoría en muchos de los aparatos que hoy vemos, principalmente la televisión a color, y coincide que es mexicano, qué alegría me da, por supuesto, y que Carlos Chimal, vivo afortunadamente y por muchos años, pues puede darle vida a través de su novela. Es más que es una novela, yo creo que es una narrativa muy real, porque es una biografía totalmente, en donde ciertamente entran personajes que nosotros en México sí conocemos, pero despreocúpense para todos los lectores en España, porque citas a una serie de científicos, Edison, Hertz, Tesla, Benjamin Franklin, y te agradezco muchísimo porque nos das contexto. Muchas veces tenemos un evento histórico y no sabemos simultáneamente qué ocurría en otro lado. Me encanta que tú haces eso. Sí, esa es la labor que tiene que asumir muy seriamente el narrador, ¿no? Contar la historia completa. Sí, porque él nace en un contexto de la Primera Guerra Mundial y decimos, pues en México no afectaba. Sí afectaba, y a todos, es a nivel mundial, es pandémico. Entonces, gracias por eso también. Yo invito a todos a leer este libro. De hecho, Fábrica de Colores. Fábrica de Colores, por supuesto, pero lo que iba a decir, claro, no, y voy a dar todos los datos, y voy a decir hoy dónde vas a estar, ni modo, a ver si no te cansa el brazo del autógrafo, pero sí, hablando de primeras lecturas, o segundas o terceras, que cada quien quiera hacer, que digan, bueno, yo tengo poco tiempo, pero qué lindo si pueden leer un libro, qué exquisitez, que además de divertido, porque si eso es lo que buscamos hoy en día, pues no nos vayamos nada más a lo divertido. ¿Qué tal si es divertido
cultural, histórico, científico, trascendente, pues tiene todo en estas páginas. Y yo te felicito por eso. Gracias. Me dejaste picadísima. Y aquí también en España creo que se utiliza el término picado. Estás picado en algo, ¿no? Estás metido en una lectura y no lo puedes dejar. Medio se usa. Bueno, aquí yo tengo mi apuntador español que siempre me echa una mano y lo agradezco. Pero te quedas, es adictivo porque quieres saber más qué pasó con él. Guillermo González Camarena es un nombre, por eso los invito a leerlo, porque muchos de ustedes encontrarán o afinidad con él, o encontrarán ciertos matices para quienes tienen hijos, de que sus hijos a lo mejor tienen cierta genialidad y por lo tanto actúan de manera atípica, si lo llamamos así, del común denominador. O encontrarán, pues yo no sabía que en esta época pasaba esto, y que entonces a Tesla se le adjudica esto, y que González Camarena vio la luz como un negocio, pero Tesla no. Podemos hacer un sinfín de asociaciones. Sí. ¿Qué te apasionó? ¿Por qué González Camarena? Bueno, porque el Fondo de Cultura Económica me invitó me dijeron, bueno, quisieras escribir esta, ya viene el centenario de su nacimiento, quisieras Fue un escribir. exhorto de ellos. Sí, lo cual agradezco mucho. Yo considero un honor cuando una editorial confía en ti, cree que lo vas a hacer bien y lo vas a entregar a tiempo. ¿Cómo no confían en ti? Los libros por encargo siempre se agradecen mucho porque es un desafío. Y entonces lo tomé, al principio no estaba muy seguro, pero cuando me di cuenta que contaba con el consentimiento de los hijos que tienen todos los archivos, y luego que estaba el doctor de la red, dije, bueno, creo que sí se puede. Y luego investigar, ¿verdad? Estuviste en su casa, porque sí, en la muchas Florida, veces, en el sur. Sí, muchas veces en su casa estuvimos grabando, todo lo grabo yo en video para tener ese registro, y viendo los papeles, las cartas que les mandaba. La de Nueva York, del Museo de Ripley, es bueno, es que lean el libro. Léanlo, no les vamos a contar porque entonces se va a hacer aquí la presentación. No, la verdad es que es entrevistar a Carlos como persona y como escritor. De ahí deriva la vida, por supuesto, de González Camarena, que hay que leerla, como hay que leerla de tantos más. Pero es muy amena y es muy enriquecedora porque no es una persona, ya que dije cuando era chico, que no es que era raro, sino que simplemente no salía a jugar por estar metido. Sin embargo, después es el alma de la fiesta y es divertido y canta, y lo mismo compone, que hasta compuso una canción, bueno, varias, pero que hasta un grupo llegó a ejecutar o a cantar. Entonces, tiene de todo, es un crisol ese hombre, es una cosa impresionante. Impresionante. Vivió mucho, aunque vivió poco. Exacto, y esa es una de las cosas que a veces a los mexicanos nos causa desazón. Cuando queremos salir a escena, cuando ya levantamos el tinglado, algo pasa, un terremoto, alguien, muy bien al final. alguien se pasa las reglas y entonces choca de frente y lo destroza, ¿no? Entonces tenemos que volver a levantarnos. Hay que aprender mucho de esto. Sí, en México sucede mucho el famoso ya merito, desde el fútbol que platicamos hace rato, pero es verdad. Casi estamos a punto de y algo sucede. Pero bueno, efectivamente, energéticamente algo tendremos que aprender de ello y espero que así sea, porque si no aprendemos, pues entonces es tontería, ¿no? Sí, por eso escribí este libro también, para que las nuevas generaciones digan, bueno, mira, este es un personaje, podemos rescatarlo, hay valores que se pueden rescatar de él. Totalmente de acuerdo. Y me alegra mucho porque yo espero que así como hiciste del Fondo de Cultura Económica, este libro, vengan muchos más. Necesitamos saber de más genios, de más artistas, de más cantantes. Sí necesitamos. Sí. Estamos llenos de grandes personajes, tanto en México como en España, y necesitamos saber más de sus vidas y cotillar, ya que nos gusta mucho meternos en las vidas, pues vamos a meternos las narices en las vidas familiares de aquellos que fueron célebres, porque a lo mejor encontramos que en nuestra casa tenemos a alguien así y lo estamos copando. Sí, yo creo que el mundo iberoamericano, la gente en España, en Colombia, en Argentina, en México, hay un gran potencial de imaginación en nuestro mundo de habla hispana. Creatividad. Cuando tuve la fortuna de ser invitado al Congreso de la Lengua Española en Panamá en 2013, me di cuenta que el español es el idioma más bello del mundo. Quizá el chino se habla más porque son muchos chinos, pero solo se habla en China. En cambio, el español se habla en todo el mundo, y es uno de los idiomas más bellos, más imaginativos, más flexibles que hay. Está enriquecido, por eso la poesía, por eso los siglos de oro, por eso precisamente, porque nuestro castellano es divino. Yo seguí la carrera de letras no porque quisiera graduarme como licenciado en letras, sino porque me fascinó la literatura medieval, todos los siglos de oro.
era fascinante asistir a las clases de Luis Ríos, ¡Ay, qué Arturo maravilla! Souto, de toda esta generación de españoles que vinieron a México, que nos dieron grandes aportaciones, que, bueno, Pues tú las estás retribuyendo todo lo recibido y te agradecemos que estés aquí. ¿Dónde vas a estar hoy? 7 de la tarde, mucha atención, porque además es a puertas abiertas, es decir, hasta que el foro esté lleno. Sí, en el Instituto Mexicano de Cultura, en la Embajada, Mexicana, sí, en el Carrera de San Jerónimo. Fíjense, es enfrente de la Cámara de Diputados. Entonces, a las 7 va a estar allí Carlos Chimal, espero que estés firmando libros, yo te voy a pedir ahora la firma de mi libro. Claro. Y les pido que no se lo pierdan, va a estar aquí en venta, ya está en venta, me imagino. Sí, Fábrica del Color sí está en la librería. Ya está, es una maravilla, pasta negra, divino, me encantó. Gracias, y también sé que la familia González Camarena está muy agradecido contigo, sí, seguramente. Sí, complacidos con esta historia. Fue muy emocionante. De hecho, cuando uno de los hijos llegamos al momento culminante, trágico de su muerte, pues lloramos. Ay, qué catarsis, qué sí, rico. Sí, volvió a llorar, un hombre de 64 años, y yo lloré con él. Claro, y si yo hubiera estado bueno, ¿para qué te cuento? Se arma aquello. Amigos, llegamos al final de un programa que me deja con sed de mucho más, pero ha de volver Carlos para estar con nosotros. Gracias, gracias y gracias. No te puedo decir más. Bueno. Eres un tipazo. Hombre, muchas gracias. De verdad, y lo mismo Jackie, muchas gracias por estar aquí, por venir desde tan lejos y sobre todo por poner siempre a México tan alto. Gracias. Tengan un lindo jueves, nos escuchamos la próxima semana. Esto fue Cuatro Dedos de Frente y él es Carlos Chimal. No se pierdan Fábrica de Colores. Los esperamos. ¡Chao! Muchas gracias a ti. Yo lo pago, ¿verdad? Sí, muchas gracias.